Perfecto. Bueno, lo saludo a Ramiro Calafel Carranza, es ingeniero en ecología. Habíamos hablado al comienzo. Hola Ramiro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Podés tutearme, ¿eh? No hay ningún problema. Okay. No, decía al mediodía... hace unos días, bastantes días que yo vengo jodiendo con esto, me había llamado mucho la atención una noticia que hablaba de que los canales de Venecia, las aguas de los canales de Venecia se estaban poniendo cristalinas ante la ausencia de turismo y de gente que va a navegar, va a cantarle a la novia, ¿no? El gondoliere. Y al no pasar aviones, y hay un montón de cosas que están purificando el aire y al haber menos autos, no sé cómo funciona esto. Le estamos dando un descanso a la naturaleza de algún modo. Sí, efectivamente ya circulan por las redes sociales, como yo lo escribí en un artículo el otro día. Podemos ver estos videos, fotos incluso, y de animales bajando a las ciudades, de los canales de Venecia, efectivamente, con aguas más cristalinas y peces. En algunos casos está directamente relacionado con efectos de la contaminación, en otros casos de la presencia humana, simplemente, ¿no? El que nosotros estemos menos presentes, sobre todo nuestros vehículos, hacen que los animales se animen un poco más, por ejemplo, a bajar y recorrer las calles de las ciudades cuando están en un entorno natural, ¿no? Una ciudad, se me ocurre, en lugares donde hay montañas o bosques alrededor, es habitual que los animales bajen, pero no la presencia quizás más permanente o más frecuente de animales recorriendo las calles de las ciudades que están vacías, ¿no? Cuando la calle está vacía, la naturaleza vuelve, digamos, vacía de personas, por supuesto. Sí, este aislamiento que estamos cumpliendo un poco más, un poco menos, pero este aislamiento en definitiva a nivel mundial hace que la presión sobre los ecosistemas que ejercemos a diario sea menor. Como decías vos, la contaminación del aire, ahí ya me llaman incluso parientes míos y me dicen, veo mariposas en mi jardín que antes no veía. Bueno, muchas de estas cosas o estos efectos colaterales de nuestra cuarentena obligatoria son esperables, porque la presión sobre los ecosistemas, la presión sobre los recursos naturales, la mera presencia y circulación del hombre hace que normalmente hay cosas que no veamos, ¿sí? Qué loco. Entonces, es una realidad. Digamos que es una parte blanca de esto, de esta pandemia. Porque, sí, digamos, todo el perjuicio es un perjuicio para los humanos, pero es un beneficio para el ecosistema, para los animales, en este caso, las plantas. Sí. Una cosa rarísima. Sí, en las ciudades, particularmente la contaminación del aire, se han visto también circularon por las redes sociales, en China, imágenes satelitales con cómo se redujo la contaminación del aire. Sí, es muy claro que básicamente los vehículos generan, esto depende mucho del país, ¿sí? Pero el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la contaminación del aire en general del mundo, lo generan los vehículos, ¿sí? Como estamos todos en nuestra casa, sino circulando, o casi todos, sino circulando por las ciudades, esto efectivamente mejoró la calidad del aire. Y claro, no estamos quemando combustibles fósiles, o sea, nuestros vehículos no consumen combustible, por lo tanto, todo eso que no estamos quemando y que genera normalmente gases contaminantes, ya no lo genera más, por lo menos por este periodo de tiempo, ¿no? Vos sabés que lo que yo estoy notando, por ejemplo, que los autos nuevos, los que vienen ahora todavía son un poquito caros, seguramente van a ir acomodándose el precio con el paso del tiempo, son híbridos. Digamos, andan un buen rato con una batería, andan un buen rato con electricidad, digamos, no hay combustible, no sé si llamarlo fósil, la verdad que no tengo la definición exacta, pero los autos lo que se viene son los autos híbridos. Sí, los autos híbridos pueden funcionar o pueden servir para, por ejemplo, reducir la contaminación del aire en las ciudades, porque claro, como no emiten tanta contaminación, si fueran exclusivamente eléctricos, no emiten nada, claro, no emiten gases. Si son híbridos, emiten menos que un auto a combustible mucho líquido, menos, ¿no? Mucho menos. Y los autos híbridos emiten aproximadamente la mitad, sí.
el problema del auto híbrido no es un problema, justamente ese es el fundamento, pero consumen electricidad. Claro. Y esa electricidad se genera también por alguna fuente. En la Argentina, el 60 o 65% depende del año, del régimen de lluvias, digamos. Depende de varias cosas, pero en la Argentina alrededor del 60-65% de la electricidad que consumimos en nuestros hogares cuando tenemos red eléctrica, ¿no? Los que tenemos red eléctrica, se generan utilizando industrias termoeléctricas o centrales termoeléctricas. Por lo tanto, consumen básicamente gas, fuel oil, carbón en algún caso, no en Argentina no tanto, pero en el mundo sí. Entonces se genera electricidad quemando combustibles fósiles. Entonces, si todos tuviéramos autos eléctricos, la demanda de electricidad eléctrica sería mucho mayor, y responder a esta demanda, si vamos a responder quemando combustibles fósiles, no es tanto negocio para el ambiente en ese sentido, ¿sí? Las energías renovables y la eficiencia energética, en tanto en los vehículos como en nuestros hogares, como en las industrias, como en todas nuestras actividades, sí son un camino hacia mejorar la situación ambiental. Pero no solamente el auto híbrido, ¿sí? No solamente un cambio de tecnología en los vehículos, sino también en cómo generamos esa energía eléctrica. Claro, no sé, a ver, sin que seamos fundamentalistas, hablo de los habitantes de las ciudades, sin que seamos fanáticos, ¿cómo podríamos, no sé si mantener el ecosistema así, pero ¿cómo podríamos mejorarlo? ¿Qué cosas deberíamos dejar de hacer? ¿Qué cosas deberíamos hacer menos? Si la exigencia, por ejemplo, nos obliga a andar en un vehículo, si la exigencia obliga al transporte público, qué sé yo, ¿cómo podríamos evitar, por ejemplo, que se llene de combustible, no sé, en este caso ya hablamos de los canales de Venecia, y se mueran los peces y el agua esté sucia? ¿Cómo se puede evitar todo eso? Sin perjudicar a Venecia, por ejemplo, que con el turismo vive. Sí, el caso de Venecia, yo no estoy en Venecia estudiándolo, por supuesto, estoy confinado en mi casa, pero el caso de Venecia creo que particularmente es un problema que es no de contaminación, sino de circulación. Los canales de Venecia no son muy profundos y tienen una gran cantidad de sedimentos. Entonces, lo que está pasando puntualmente en este caso, ¿no? Para entender este caso, a mi entender, lo que está pasando es que como no circulan lanchas, barcos, ni gondoleros, como decíamos antes, no hay remoción de esas partículas del fondo, o sea, no hay sólidos que estén en suspensión. Todo esto decantó, sedimentó y el agua está más translúcida, ¿sí? Pero fundamentalmente creo que hay una discusión, que es lo que vos estás preguntándote y nos preguntamos todos cuando valoramos esta mejor situación ambiental, y al mismo tiempo por supuesto no nos quejamos, pero padecemos este aislamiento necesario, por otro lado, es que ponderamos, ¿no? ¿A qué le damos más valor? Y entonces, y creo que esta pandemia nos va a disparar un montón de preguntas sobre nuestro estilo de vida, y una de esas es nuestra relación con el ambiente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar lo que vos preguntabas recién? Bueno, una de las formas claras de mejorar es bajar la presión sobre el ambiente. Si vemos que la solución para la calidad del aire es circular menos en vehículos, bueno, quizás hay una decisión que es individual y hay una decisión que es quizás gubernamental o yo contaba acá el caso de Chile por el número de patente, par e impar, ¿no? Que solamente hay un día, creo que es el domingo, me parece, que es libre circulación. Que es libre circulación, pero el resto de los días tenés lunes, miércoles y viernes tal número pare, ponele, y no me acuerdo cómo era, y martes, jueves y sábado eran números impares. Yo no sé si yo sé que Santiago, esto me consta porque es muy impresionante ver desde arriba Santiago. Exacto. Hay una nube negra sobre la ciudad, es impresionante, que tengo entendido, yo no sé si esto es así, vos sos el que sabe, yo no, viste que hay mucho mito, que solamente se alivia esa nube y deja de atacar a la gente, por llamarlo de alguna manera, cuando llueve. Sí. ¿Es así? Sí, porque el problema no es solo los gases, sino las partículas. Entonces las partículas
las arrastra el agua de lluvia. Sí, otra cosa que dicen es que la cordillera impide que el viento lo haga circular el smog. Y que es como una pared de la cordillera que le impide a Chile es exactamente así, sí. Zafar de eso. Es así. Yo soy profesor de la Universidad de El Salvador y a mis alumnos siempre les digo que nosotros tenemos la suerte, nosotros digo en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, tenemos la suerte de vivir en una llanura, si no estaríamos mucho peor que Santiago de Chile, ¿sí? Sí. Porque nosotros no tenemos el control sobre las emisiones que ellos tienen por necesidad, porque claro, realmente no ven el sol. Hace muchos años que están peleando con esto, yo recuerdo, yo fui por primera vez en el 91, sí, y ya estaban con este tema, ¿no? Sí, yo fui más o menos para la misma época y a mí se notó un cambio. Fui varias veces por distintas razones a Santiago y se notó un cambio. Hay políticas de Estado que van directamente, apuntan a mejorar esa situación. Sí, claro, la cosa estaba muy complicada. Me contaba que los chicos dibujaban el cielo de color gris y había muchas enfermedades de tipo respiratorio. Totalmente. O sea, y por ejemplo, otro caso emblemático es la Ciudad de México, ¿no? Sí, es terrible. En la Ciudad de México hay días en los que, por ejemplo, se suspenden las actividades físicas porque no se puede exigirle al cuerpo en esas condiciones de aire irrespirable. Otra ciudad con otro viejo problema, voy a poner autorreferencial, fui en el 86, el Mundial, y ya tenían, el tránsito era vos tenías para hacer un viaje que normalmente era de, 20 minutos, tenías que calcular hora y media porque era imposible, y todo eso también, sumado a que México, a diferencia de Santiago, tiene altura, México está sobre el nivel del mar bastante alto, que no sé cuánto tiene que ver esto, pero me recuerdo que en aquel momento me lo decían, y también había una nube negra. O sea que para algunas ciudades, estamos hablando de la Ciudad de México, estamos hablando de Santiago de Chile, esto ha sido como un alivio, digamos, en términos ecológicos. Sí, pero la cuestión es, y yo el otro día lo mencionaba en un artículo, es el efecto rebote, ¿no? Porque cada vez que hubo este tipo de parate, que es, en muchos casos era económico, en este caso no, quizás la causa no es económica, pero la consecuencia es un parate de la humanidad, un alivio para el ambiente, pero por razones exógenas, ¿no? Por razones externas que nos obligan en este caso a no circular, por ejemplo, o a incluso consumir menos, o a las industrias a fabricar menos porque no hay quien consuma, o a hay toda una serie de actividades que se están ralentizando. Y el problema es que estamos muy acelerados, ¿sí? Vemos necesidades donde quizás no las hay, y tenemos un estilo de vida que quizás a mediano y largo plazo nos va a jugar en contra. Y esto es un poco en respuesta a la pregunta que me hacías antes. ¿Cómo podemos hacer? Básicamente es ser más eficientes, tratar de... Uno cree que a veces, y yo mismo caigo en esa tentación de decir, lo que yo haga no va a cambiar nada, ¿sí? Mi actitud individual no va a cambiar nada. Y esto no es tan así, ¿sí? O sea, como decía, hay actitudes individuales y hay actitudes gubernamentales. Volviendo al ejemplo, o políticas de Estado, volviendo al ejemplo de Santiago de Chile, yo vi personalmente cómo cambió el sistema de transporte en la ciudad de Santiago, ¿sí? Pasaron de colectivos, por ejemplo, chiquitos y con poca capacidad, y con mucha cantidad de colectivos chiquitos de poca capacidad y obsoletos desde el punto de vista tecnológico, a ómnibus grandes, a sistemas mucho más dirigidos de transporte, muchas más avenidas rápidas, abrieron autopistas o incluso subterráneas para atravesar la ciudad. Antes había que atravesar la ciudad, un poco como se hizo acá en el Paseo del Bajo, ¿no? Esa posibilidad de cruzar la ciudad sin tener que ir calle por calle o avenida por avenida cruzándola por el medio de la ciudad. Subtes, la red de subtes de Santiago creció enormemente, y esto también alivia el transporte en superficie y la contaminación. El subte es eléctrico, por lo tanto, por lo menos no genera emisiones, ¿sí? Entonces, son políticas de Estado. Me parece que hay dos dimensiones, las decisiones individuales y, por otro lado, las políticas de Estado, ¿no? Que nos podrían llevar a mejorar esta situación. Y sobre todo me parece el desafío es aprender, o sea, tomar realmente esta pandemia y este virus, más allá de las desgracias personales que por supuesto nos puede traer si
si alguien se enferma o eventualmente muere en nuestras familias o en nuestro entorno, tomarlo como tratar de capitalizar esto para crecer como sociedad, para esta solidaridad que estamos viendo, estas actitudes y que son individuales, porque quedarse en su casa es una actitud individual y en definitiva es una decisión individual, digamos. Uno puede quedarse o puede salir, después asumirá las consecuencias de salir, pero digamos, la decisión es individual. Me parece que sería bueno poder capitalizar esto que por un lado valoramos, ¿no? Porque a todos nos gusta ver el cielo. Yo el otro día miraba el cielo y realmente está más azul. O sea, no es tan celeste. O estamos psicotizados también, ¿no? Estamos un poco mirá, estamos hablando con Ramiro Calafel Carranza, ingeniero en ecología. Te va a hacer una pregunta a mi compañera Lucía Isikoff. Sí, Ramiro, lo que me interesaba que hablabas hace un rato de las discusiones, ¿no? Que se van a abrir a partir de esta crisis global, que ya es global la pandemia. Vamos a estar nosotros, la Argentina y muchísimos países muy dañados económicamente, va a ser muy difícil salir de esta situación. ¿Te parece que en ese contexto se le va a dar más lugar a el debate por la lucha contra el cambio climático y las discusiones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, que muchas veces quedan relegadas a esta altura, en esta sociedad, quedan relegadas por temas más urgentes como lo económico? Bueno, contemplando el lugar donde vamos a terminar después de esto, ¿te parece que va a haber más lugar para esas discusiones? Yo espero que sí. A ver, no puedo hacer futurología, pero espero que sí. Pero espero que sí porque me parece que es muy importante que entendamos que el ambiente no es algo ajeno a nosotros, ¿sí? Que nosotros somos parte de eso. Entonces somos parte de ese ambiente, del ambiente en el que vivimos. Somos un factor que puede ser un factor que lo mejore o que lo perturbe. Entonces, y somos un factor importante ya a escala global. La población del mundo, yo se lo digo a mis alumnos siempre en la universidad, la población del mundo en 1800 era 1.000 millones de habitantes. Hoy somos más de 7.500. Estamos hablando de poco más de 2 siglos, ¿sí? O sea, la presión que ejercemos sobre el planeta es cada vez mayor. Todos los años se calcula, se llama la fecha de sobregiro, o la fecha en la que como humanidad consumimos nuestra cuota de recursos si fuéramos, digamos, una sociedad sostenible. Y cada vez se acerca más, el año pasado fue en agosto, o sea, cuando lleguemos al 30 de junio todos los años esa fecha se cumple antes, porque per cápita, por habitante del planeta, consumimos cada vez una proporción mayor de recursos. Entonces, cuanto mayor sea la presión sobre el planeta, en definitiva, lo único que puede generar es a futuro, es más problemas para nosotros. Y eso es la dimensión que me parece tenemos que entender y lograr como enseñanza de esta situación. Que nuestra propia vida atenta contra nuestra salud, atenta contra nuestra posibilidad de satisfacer nuestras necesidades en el futuro o nuestros hijos. O sea, yo desde hace un año que vengo diciendo a todo el que me pregunta algo respecto de esto creo que el mundo que van a conocer nuestros hijos o nuestros nietos va a ser radicalmente distinto del nuestro, ¿sí? Al que nosotros conocimos cuando éramos chicos. Por muchas razones, pero va a ser muy distinto. Sí, esperemos que sea mejor. Esperemos, sí, esperemos. Ramiro Calafel Carranza es ingeniero en ecología. Ramiro, mil gracias, nos has esclarecido muchas cosas. Hemos charlado de muchos temas, hemos recorrido incluso el continente, ¿no? Y la verdad que es un tema, uno ve siempre a veces mucha gente peleando por estos temas, haciendo manifestaciones sobre estos temas, no le da mucha pelota. Pero el coronavirus que nos ha metido a todos en nuestras casas, digamos, salvo excepciones, como nosotros que tenemos que venir acá al estudio de la radio y demás, nos ha permitido ver otras cosas. Sí. Te mando un abrazo. Muchas gracias por aclararnos todo esto. Puedo simplemente una mención para tenerlo en cuenta y ver si realmente esta vez también se cumple. El Riachuelo, por ejemplo, que es nuestro caso emblemático, cada vez que la situación económica de la Argentina empeora, la situación ambiental del Riachuelo mejora. Entonces, quizás es ese para mí el eje, ¿no? Entender que hacer las cosas, producir más no necesariamente implica contaminar más. Y cuando logremos eso, por ejemplo, me parece que va a ser mejor para todos. Gracias, Ramiro. De nada. Chau. Un abrazo grande. Ramiro Calafel Carranza, ingeniero en ecología, pasó por